Going to go ahead and get started. Muy buenos días. Vamos a comenzar esta sesión presentando a nuestra fundadora y directora de Empowering Woman, Marisela González, así como también a nuestros líderes Verónica Flores, administradora del Departamento de Registro de Empowering Woman, Diana Díaz, miembro de apoyo al Departamento de Registro, María Fernanda Álvarez y Maribel Camacho, líderes del Departamento de Información de Estudiantes, Aurora Villa, líder del Departamento de Recuperación de Contraseñas, Correos Electrónicos, Cómo navegar en Canvas y MyDelta. Y Lisette Núñez, encargada del Departamento de Diseño. También queremos dar la bienvenida y agradecer a la Mesa de Honor del Delta College, que el día de hoy nos acompaña y nos apoya en este proyecto, a Sabrina Lubiano, administradora del programa de ESL, Vicky Franco, consejera de San Joaquín Delta College, Marisol Corona, coach del Departamento de Comunicaciones y Lenguas TRAC, al profesor Aguilar, al Departamento de Dreamers Success Center y sus miembros. También le damos las gracias al gran apoyo al programa de mentoría de caridades católicas y un agradecimiento especial a Shaylee Ayers de la División 10 de Idiomas, Biblioteca y Recursos de Aprendizaje. Y a todos ustedes que nos acompañan. Mi nombre es Blanca Torres, soy una de las líderes de Empowering Woman, administradora del Sistema Operativo y Marketing. Y tengo el placer de dar la bienvenida a Alicia Perry. Ella es la actual directora asociada del Programa de Participación Comunitaria, CIP, en la Universidad del Pacífico. Ella se enorgullece de haberse graduado de San Joaquín Delta College. Mientras estudiaba en Delta College, ella estuvo en EOPS y CARE. Después de asistir a Delta College, Alicia asistió a la Universidad del Pacífico, en la que se graduó con honores con su licenciatura en Sociología y una especialización en estudios étnicos. Decidió continuar su educación aún más y recibió su maestría en educación con una concentración en consejería y psicología. Adelante. Gracias. Thank you for that introduction. I have a question. Do you want me to talk this presentation, or do you want me to show slides, or whatever you want me to do? I'm ready. I'm so excited. I would like to see your PowerPoint, your presentation, your slides, if you have it. Because it's going to be better for the students later on for the recording. They're going to be able to read it again. Okay. Could you please? Yes, let me set that up. Hold on one moment, please. I was over here translating, Sabrina, and I was on mute. And you were on mute? I saw that. I was like, va a dar la presentación Alicia, okay, para que todos la podamos ver. So Alicia, I'm gonna translate like maybe like 2 sentences at a time. Okay. Okay. All right. The Community Involvement Program has been around in the Stockton area since 1969. El programa de Community Involvement ha estado aquí desde 1969. And it's actually a gateway. It was my gateway from San Joaquin Delta College to University of Pacific. Y fue la entrada de ella, de que ella obtuvo del Colegio Delta a la Universidad del Pacífico. The Community Involvement Program is a needs-based scholarship and retention program for first-generation college students from Stockton. Y este programa es un programa comprensivo. Es un programa donde básicamente es por beca y es un programa de retención exclusivamente para los estudiantes de primera generación de la comunidad de Stockton. And the only college, junior college that we take students from is San Joaquin Delta College. Y del único colegio comunitario que ellos agarran estudiantes es específicamente de los estudiantes de aquí de San Joaquín Delta. Our graduation rate is 87%, and our success includes a curriculum with emphasis on leadership and community service. Y dice que tienen
un porcentaje de 85%, 87% de graduación, ¿ok? Y nuestro programa dice que también incluye un currículum que se enfatiza en el envuelto de liderazgo y servicio a la comunidad. More than 2,000 students have graduated from our program since 1969. Y más de 2,000 estudiantes se han graduado de este programa desde 1969. Here are some benefits of our program. We have a separate application in which a student can live on campus. Y estos son algunos beneficios de los programas que tenemos, del programa. Tenemos una aplicación aparte que les ayuda a los estudiantes con la vivienda. Another benefit is our retention services. So we offer tutoring, study hall, peer mentor, because we want to make sure that you graduate. Y también tienen servicios de retención porque queremos que se gradúen todos, así es que tenemos servicios de tutoría, de grupos de cómo estudiar en grupos, porque queremos que todos se gradúen. It kind of reminds me of EOPS at Delta. It gives you that family environment at UOP. Me recuerda mucho al programa que tenemos aquí en Delta, el EOPS, porque me recuerda mucho al como quien dice el environment. ¿Cómo se dice environment en español? El ambiente familiar. El ambiente familiar. Ajá. We also offer a co-curricular experience. So basically, when you come in with your group is considered a cohort. So you would make activities together to implement to the community together. Entonces, cuando entran aquí a este programa, básicamente están todos en un grupito, ¿verdad? Es una experiencia co-curricular, ¿verdad? Y todos aprenden en el mismo grupo, es como un cohorte, ¿verdad? De materias que aprenden todos juntos. For example, our biggest activity that we do is Family Day in the Park, and our students dress up as superheroes and princesses and read to the children. Por ejemplo, hay una actividad súper grande que pasa cada año, se llama un día de familia en el parque, donde todos los estudiantes se visten como superhéroes y actividades ahí para toda la familia. Qualifications to get into the program is you have to be first generation. Una de las calificaciones o de las cosas que tienes que hacer para poder calificar es que tienes que ser un estudiante de primera generación. Okay, and first generation is basically your mother or father do not have a 4-year degree. They could have a degree from Delta, but as long as it's not a 4-year degree from a university here in the United States. Y lo que a una persona que es de primera generación, lo que la califica ser primera generación es que sus papás no hayan obtenido una licenciatura de 4 años, ¿ok? So, si fueron al colegio Delta, pero no fueron a un paso más grande de obtener una licenciatura de 4 años, entonces tú te considerarías primera generación en agarrar esta licenciatura. So if your brother or your sister have a 4-year degree, it's fine. Don't let that discount you as long as your parents don't have one. Así es que si tu hermana o tus hermanos agarraron ya su licenciatura de 4 años, no te preocupes porque de todos modos tú todavía cuentas como primera generación. Mientras que tus papás no hayan agarrado esa licenciatura, tú te consideras primera generación. And of course, you have to be admitted into the University of Pacific. Y pues claro, también te tienen que aceptar a la Universidad del Pacífico. You have to have some evidence of being active in the community, some community service, volunteering. Basically, you have to do something that you don't get paid for. Y también tienes que tener evidencia de que estás involucrado con algo aquí en la comunidad, ¿ok? Básicamente tienes que comprobar que tú has hecho algo para la comunidad
Y eso es cuando no te pagan, cuando lo haces gratis, ¿ok? You have to be awarded the Cal Grant and the Pell Grant, which is included in the FAFSA. Y también te tienen que haber agarrado, otorgado el Cal Grant y el Pell Grant, que esos son el dinero que te dan cuando tú aplicas para la aplicación de la FAFSA. Estos van ahí adentro, ¿ok? So, si calificaste para estos dos, entonces esas son unas de las requisitos, ¿ok? Tienes que haber calificado para estos. Mr. Ricardo has a question. Are you going to take questions right now or later? Sure, whenever. I'm so ready. I'm so excited. Okay. Mr. Ricardo Aguilar? Thank you. Yeah, my questions it's in regard to this program, but more specifically for undocumented students. Is there anything that you guys have for them? Because you know, as undocumented students, some of them don't qualify for any of the FAFSA or Pell Grants. So I would like to know if there's anything that you guys offer. Y la pregunta fue que si Oh, go ahead. I'm sorry. La pregunta fue que si hay un tipo de ayuda para los estudiantes indocumentados, ya que nuestros estudiantes indocumentados no califican para el Pell Grant, sí califican para el Cal Grant. Entonces se preguntó que si hay cualquier ayuda para los estudiantes indocumentados en este programa. Thank you for that question. That is an awesome question. For this program, you have to have the financial support from the government, which DACA students unfortunately do not. So with this program, you would not be able to apply. However, our financial aid department has different avenues for our DACA students. Entonces dice que desafortunadamente los estudiantes con estatus de indocumentados no pueden agarrar todo el paquete, ¿verdad? Que es que contiene el Pell Grant, ¿verdad? Entonces desafortunadamente no calificarían para este tipo de ayuda financiera, pero dice que en la Universidad del Pacífico, en el departamento de ayuda financiera, les pueden ayudar con otros caminos para poder agarrar otro tipo de ayuda financiera. And I do want to add that we have many DACA students that are honorary CIP, and they are alongside our actual CIP students. Everyone has fun. Y también quiero agregar que en nuestra universidad también tenemos muchos recipientes del DACA que están en la lista honoraria, ¿verdad? Del programa de CIP. Y entonces dice que pues se la pasan bien y trabajan juntos. Were there any more questions? ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. So this is our application timeline. Of course, it's kind of wonky right now because we are at the end of our application period. So I'm talking about future dates. Ok, entonces miren, estas son las fechas, ¿verdad? Importantes de la aplicación, ¿ok? Y ahí están las fases diferentes de la aplicación. Pero claro, como ahorita todo está cambiando por lo que pasó con la pandemia, entonces a lo mejor las fechas están un poquito, no van a estar tan exactas, pero en lo que cabe, estas son las fechas de los pasos para la aplicación. So our applications open November 1st. The deadline is January 15th. La aplicación se abre el 1 de noviembre del 2021 y la fecha límite para esta aplicación es el 15 de enero. Phase 2 is basically when we review the applications, and that will take place January to February 2022. Y básicamente la fase número 2 de esta aplicación es cuando están revisando las aplicaciones y eso ocurre entre enero hasta febrero del 2022. Phase 3 is basically when we contact the students and invite them to come and do an interview/presentation. That should take place in March. Again, I don't have a set day, so it should take place in March next year. La fase número 3 es la fase donde invitan a los estudiantes a que hagan una entrevista y que hagan una presentación. Y pues más o menos en marzo, ¿verdad? No tiene una fecha así exacta, pero más o menos pasa en marzo esta fase.
Phase 4 is basically after the interviews and the presentations are done, we invite the students to be part of the program. So we send it out an acceptance offer. Again, I don't have a date on that this early. Y básicamente después de la fase número 3 viene la 4, donde aceptan, ¿verdad? Y les dan la oferta a los estudiantes que aceptaron después de las entrevistas y las presentaciones. Y no tiene una fecha, otra vez, vamos a lo mismo, no tiene una fecha todavía, porque van a trabajar en eso. Phase 5 is a mandatory retreat that we do with the incoming students, with the incoming cohort. Again, for next year, we don't have a set date. This past year, we had to do it online because of COVID. So let's hope that we're open next year to be able to do our CIP retreat. Y básicamente la fase número 5, es un retiro mandatorio donde tienen que ir todos los estudiantes que dijeron que sí, tienen que ir a este retiro. Básicamente va a pasar como quien dice en agosto, pero no tiene una fecha definida por lo que está pasando ahorita. Dice que el año pasado tuvieron que hacerla en Zoom, ¿verdad? En línea, porque no, pues obvio no podemos estar ahí en persona. Okay, these are some myths about the program. So basically there are things out in the community that are not so true. So I'm just going to hit on a couple of them. Okay, estos son algunos mitos que las personas creen acerca del programa. Okay, ahorita ya nos va a hablar un poquito acerca de esto, pero básicamente no es verdad. Estos mitos no son verdad, okay? And Ricardo, he does have another question. Yes. Dígame, Ricardo. Yeah, just to go back to the previous slide, does application start on November 1st or earlier, and when does it closes? Que si cuándo empieza la aplicación, si empieza el 1 de noviembre, que si cuándo cierra. Yes, the applications, they open November 1st and they close January 15th. Sí, la aplicación abren el 1 de noviembre y cierran el 15 de enero. And the second question that I had is, I don't know if you are probably gonna go over this later on, but can you give us a breakdown on how competitive the CIP program is, so that our students here have an idea in case that they would like to transfer to UOP, right? So if you could break that down maybe later. Y si nos puede dar también una información acerca de qué tan competitiva es esta aplicación para que los estudiantes se puedan meter, si nos puede dar información para mantener a nuestros estudiantes informados de esto, y dijo que sí. Thank you. Yes, I'll go over that in a couple of minutes. Thank you. Ahorita nos va a hablar de eso. Amazing. Okay, so myth number 1, CIP will pay your tuition 100%. That is not correct. El mito número 1. Oh, go ahead. El mito número 1 es de que, el programa de CIP me va a pagar toda mi matriculación al 100%, ¿verdad que sí? Dice, no, eso no es correcto. That is why you have to have your Pell Grant and your Cal Grant. If it was 100%, which would be awesome, you wouldn't need that. So again, you have to have the financial aid. Entonces, no es cierto, esto no es al 100% cierto, porque esa es la razón por la que queremos que apliques para tu Pell Grant y tu Cal Grant, porque de ahí también va a pagar tu matriculación, ¿ok? Así es que es importante que la tienes. Okay, next myth. CIP is the only way that I can afford Pacific, right? That is incorrect. Otro mito dice que el programa de CIP es la única forma en la que yo puedo pagar para ir a la Universidad del Pacífico, ¿verdad? No, no es cierto. The thing about it, so I'm going to go back to Ricardo's question. This is a very competitive process. We get hundreds of applications. And of course, everyone doesn't get in. It is very competitive. I do outreach to all the schools in Stockton, the high schools, and Delta College.
Y es que la cosa es que este programa es súper competitivo. ¿Okay? Vamos otra vez a lo que dijo ahorita el profesor Ricardo Aguilar, ¿verdad? De que este programa muchas personas se quieren meter, tienen cientos de aplicaciones aquí para que se metan en ese programa, así es que la competencia es dura, ¿verdad? This is why I try to do these outreach, because I want the students that apply to know that this is where they're going to sell themselves, to show the committee that they are the ones that should be into the program. Y por eso dice ella que ella hace estos eventos de alcance, porque ella quiere que los estudiantes sepan que no nomás porque metes la aplicación ya vas a estar adentro. Básicamente los estudiantes se tienen que, como quien dice, vender, ¿verdad? Y decir lo que son lo mejor, porque hay mucha gente, muchos estudiantes que se quieren meter a este programa, hay mucha competencia. Okay. The next myth is I submitted my application, so I'm in, right? That is incorrect. Y dice otro mito que dice, ya metí la aplicación, ya me aceptaron, ¿verdad? No, eso es incorrecto. Which is the reason why I try to do these workshops and show you the different phases and what is needed in the phases, because just by doing your application is not going to get you in the program. You have to follow the phases. Y por eso les enseñamos ahorita las fases que pasaron ahorita. Les queremos enseñar eso porque todo tiene un paso y tienen fechas. Entonces, no nada más porque metas la aplicación ya estás. Tienes que pasar por las diferentes fases. Y eso es como entras al programa. The next myth is I do tons of community service, so I'm in, right? That is incorrect. Y el siguiente mito es, oye, yo hago mucho servicio a la comunidad, entonces ya me van a aceptar, ¿verdad que sí? No, eso es incorrecto. With our program, we do not look at the number of hours that you have done community service. We are more focused on the impact of the community service that you've done. Entonces, en nuestro programa no nos enfocamos tanto en las horas que tú hayas hecho en servicio a la comunidad, pero nos enfocamos más en el impacto de lo que tú hiciste al servicio a la comunidad. ¿Qué impacto tuvo? Eso es en lo que nos enfocamos. For example, I've had a student, okay, I'm saying that. He was a student, he's graduated now. He did not have a chance to do a lot of community service because he babysat for his aunt who was a single parent while she worked. And while he babysat, he taught the children. So to me, that impact is very important. Por ejemplo, dice que ella tuvo un estudiante que ya se graduó, ¿verdad? Pero que cuando estaba en el programa, dice que él no podía hacer mucho como trabajo, muchas horas, porque cuidaba a los niños, ¿verdad? De su... Who used to babysit who? Su tía. Oh, the uncle, ¿verdad? The auntie? The aunts, yes. Cuidaba a los niños de su tía. Y entonces, como los cuidaba, no tenía muchas horas para hacer servicio en la comunidad. Pero mientras que los cuidaba, él también enseñaba. Entonces dice que para ellos fue el impacto más grande, lo que hizo cuidando a los hijos de su tía, ¿verdad? Que las horas que no pudo hacer servicio a la comunidad. Eso lo tomaron ellos mucho en cuenta, lo que hizo, el que él estuviera enseñando. And that student emailed me during the application process and they weren't going to apply because they thought they didn't do enough. And again, I'm saying student because they got in because of the impact, the lives that were changed because of him teaching. Y la cosa es que este estudiante dijo, bueno, no creo que voy a calificar, ¿verdad? Por lo que estoy haciendo. Pero dice que le mandó un mensaje, un email a la señora Alicia y que le explicó las circunstancias y dice que estas circunstancias tuvieron un impacto en la decisión de que ellos tomaron de haberlo aceptado en el programa, porque eso que estaba haciendo tenía impacto, ¿ok? Y entonces eso fue como se pudo meter y se graduó del programa. And I also want to add, because I have students asking me now, especially during COVID, about volunteering.
the way that you can volunteer is different organizations and different schools. Our students are learning from home now and they need tutors. So that is a way to volunteer. Y ahorita dice que muchos estudiantes por causa de la pandemia, ¿verdad? Están preguntando, oye, pues ¿cómo puedo ser voluntario ahorita? Y dice que una de las maneras de las que pueden hacer horas de voluntarios es con diferentes organizaciones, ¿verdad? En las escuelas, porque ahorita como muchos estudiantes ocupan tutores, ¿verdad? Esa es una de las formas que pueden hacer servicio a la comunidad. That is the end of my presentation. Are there any questions? Y ese es el final de la presentación. Hay algunas preguntas. Yo tengo una, Marisol, por decir, si yo me acabo lo que es el FAFSA en el Delta College, de todas maneras puedo calificar para el programa de la Universidad del Pacífico o ya no, o me descalifican. Si te lo acabas como... O sea, ya ves, no, perdón, la FAFSA ya ves que tiene ciertos años o ciertas unidades. Entonces, como yo he estado agarrando FAFSA desde ESL, entonces me imagino que apenas me va a alcanzar a cubrir para terminar el degree en Delta College. Entonces, si yo quisiera, por decir, aplicar para el programa del CIP, ¿podría volver a aplicar para el FAFSA o eso me perjudica? ¿Tendría que ponerlo en hold y después volverlo a abrir? So she's actually asking a financial question right here. She's asking if she's been using her financial aid. She started with the ESL program. So it's been a while. So she's asking if she goes to the CIP program and per se, like her financial aid is like done with here at the community college, can she still apply to the CIP program? That is a very good question. We would have to check with the financial aid people to see how much eligibility she has, because you have to have at least 200% eligibility. Ok, entonces dice que esa es una pregunta que se le puede preguntar a los del Departamento de Ayuda Financiera aquí en el programa CIP, porque dice que para que puedas ser elegible para la ayuda financiera, tienes que tener por lo menos un 200% de que no has usado. Ok, entonces ya sería una pregunta que estaría directamente para el Departamento de Ayuda Financiera en la Universidad del Pacífico. Ellos te podrían ayudar un poquito más con eso. Gracias, Marisol. Can I say one thing? Una cosa más. What you can do, because I'm not really financial aid, and I learned this from being a student at Delta also, contact your financial aid specialist at Delta and let them know that you want to transfer to a 4-year and you need to see how much eligibility you have remaining. Y dice que como ella no es experta en la ayuda financiera, ¿verdad? Pero dice que una de las cosas que ella sí sabe es de que si te contactas aquí en la escuela con tu especialista de ayuda financiera, le tienes que preguntar, hey, ¿en cuánto más tengo para tiempo de elegibilidad para mi ayuda financiera? Y diles que te quieres transferir a una universidad de 4 años, específicamente a lo mejor aquí para este programa, y ellos te van a poder decir cuánto tiempo te queda. Gracias. De nada, thank you. Rigoberto has a question. Dígame, Rigoberto. Ya, ¿sí me pueden oír todos? Sí. Ok. Nomás quería dar un poco más de información para la pregunta de Blanca, si puedo. He wants to give a little bit more information towards Blanca. If that's okay? Yes. Sí. Yeah. Ya, pues la pregunta que tenía sobre la financial aid que usas en Delta, ese dinero que te están dando es basado que tú, porque estás en Delta, estás buscando como un AA, un transfer degree. Entonces, el límite que te dan de financial aid en Delta va a ser diferente que te van a dar si te transfieres a una institución de 4 años.
porque allá ya en vez de buscar un AA, ya estás trabajando por tu bachillerato. Entonces, si por decir te dan un límite de 50 unidades, nomás para tener los números más fáciles, de 50 unidades para tu AA, ya cuando te vayas a hacer tu BA, igual ejemplo, no son números exactos, te van a subir el límite a 100, porque ahora no, pues vas a tener que tomar más clases. Entonces, no nomás porque ya no calificas para Financial Aid en Delta o cualquier otro colegio comunitario, no quiere decir que no vas a calificar cuando vayas a la universidad. Y también hay muchas peticiones que puedes hacer para justificar por qué es que tienes tantas unidades para que te continúen a dar más ayuda financiera. Muchas gracias, Rigoberto. And Rigoberto basically explained about that, you know, it's not necessarily probably not gonna get, you know, financial aid when you transfer to a 4-year, you know, and he explained about the associate's degree versus the bachelor's degree. And when you transfer, you have different unit requirements. So once you get to a 4-year university, you can file for an appeal if, you know, if things don't go through with financial aid. That's what he was explaining to her. Love it. Yes. Marisol, le puedes preguntar. Sorry, Alicia, I'm going to ask in Spanish now. Le puedes preguntar si nos puede decir cuál sería el promedio del estudiante que paga una vez que lo califiquen para el programa, porque acuérdense que esta universidad es privada, entonces pues sí sale bastantito, ¿verdad? Pero si los llegan a aceptar al programa, es muy, muy buen programa. Pero mi pregunta sería, ¿cuál sería el promedio después que los acepten a través de este programa que un estudiante pagaría? Porque acuérdense que no les pagan el 100%, pero casi sí les vienen pagando, yo diría que un 90 o quizás un poquito más. Y ya de ustedes saldría el otro por ciento que faltaría. Pues si le puedes preguntar eso, Marisol, por favor. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. So Mr. Ricardo Aguilar is asking, what's the average that students pay once they're accepted into the program? What's the average that they pay? We know that the CIP program doesn't pay 100% for the tuition, but in average, how much does a student, you know, regularly or normally would pay? That's a very good question. Because it's a needs-based scholarship, it varies. For example, you could have a student, you could have Rosa. Rosa might be paying $1,000 a year based on her needs. Then you can have Norma, which may be paying $20 a year because she has higher needs. So when our students go through the process, the financial aid department will take the information from FAFSA and basically build a package to let the student know how much they will be paying. Entonces dice que depende de cada estudiante, porque como la beca esta está basada en necesidades individuales de cada estudiante, entonces dice, a lo mejor puede haber una muchacha, digamos Rosa, que ella va a pagar $1,000 al año, depende de lo que ella obtuvo de su ayuda financiera y depende de lo que haya calificado. Y a lo mejor Rosa nada más está pagando $20 al año. Entonces depende de cada persona, ellos van a determinar la necesidad que cada estudiante tiene y de ahí se les va a cobrar, depende de la necesidad que tengan. And I just pulled those numbers out of my head. I don't know. Dice que no sabe, dice que ella nomás estaba dando así como un promedio, ¿verdad? Pero no, o sea, no de su cabeza, pero no sabe el promedio, dice. Maybe like a realistic number, Alicia, maybe like a 4,000, 10,000. It's hard to say. Okay, I'll use myself, and I'm just saying, I was high needs. When I was at Delta, I was EOPS, care, welfare. I wasn't working. This is me. I didn't pay anything. Okay. Dice que, o sea, depende, ¿verdad? Porque le dije, pues denos más o menos un número, ¿verdad? O sea,
20, 40, lo que sea, ¿no? Dice, es que depende de cada estudiante. Dice, por ejemplo, un estudiante con muchísima necesidad, dice, por ejemplo, ella se dio el ejemplo de ella misma. Ella tenía muchísima necesidad cuando ella era estudiante aquí en el Delta. Ella estaba en el EOPS, estaba en el CARE, estaba agarrando asistencia monetaria del gobierno, o sea, tenía una necesidad bien alta. Entonces, cuando ella se transfirió a la Universidad del Pacífico a través de este programa de CIP, ella no pagó nada, porque su necesidad era bastante. ¿Me explico? Thank you. ¿El programa ayuda solo para bachelor's degree o también para master's? Does the program only is only for students who want to obtain their bachelor's degree, or does it help students that want to obtain their master's as well? That is an awesome question because it's basically for the undergrad, for your bachelor's. However, there are a couple of programs. There is an accounting program that it pays for because it's a dual program. It's combined, and an engineering program that it will pay for master's. Ok, dice que es una pregunta muy buena. Dice, básicamente este programa es para todos los que quieran tener una licenciatura menos de 4 años, un bachiller, ¿verdad? Pero hay excepciones, por ejemplo, los que van a estudiar contabilidad o ingeniería, a ellos es un programa como quien dice dual, ¿verdad? Y entonces sí les ayuda con la maestría. Nada más esos 2 programas. Si el estudiante obtuvo el bachelor's degree en otra universidad, ¿puede obtener la ayuda en UOP para el máster solamente? So, if a student obtained their bachelor's degree at another 4-year university, can they specifically come over here to the CIP program and obtain help for their master's program? Unfortunately, no. It's for the undergrad experience. For the undergrad, only those 2 programs you can get your master's, but you can't come in with a bachelor's. Dice que desafortunadamente no, y solamente son estos 2 programas que mencionamos, la contabilidad y de ingeniería, pero tienen que haberlos hecho aquí con el programa de CIP. No pueden venir de otra universidad a traer unidades de otra universidad para tratar de agarrar su maestría con el programa acá. Tiene que ser de aquí. Si el estudiante se va a graduar, porque creo que tenemos varios estudiantes que se van a graduar, si se van a graduar en mayo del 2021, ella sería el contacto para aplicar para el programa y tendría que haber hecho su aplicación desde noviembre o puede ahorita empezar su solicitud. So we have students here that are getting ready to graduate in this May. So would you be the contact for them to apply to this program? And if so, would the students have had already applied in November 1st? They can start this year, or how would they deal with this? Let's see. So that's a good question. So the students that are graduating this May, they would have had to apply last application period to go to this fall. So what I was presenting, that's why I was like, it's kind of wonky. What I was presenting is for the students that will come in for next year, for fall 2022. Ok, sí, los estudiantes que se van a graduar en mayo de este año tenían que haber hecho su aplicación desde noviembre del 2020 para que pudieran haber empezado este año en el otoño. Dice que la información que les dio a ustedes acerca de las fases, eso es para los estudiantes que van a empezar el próximo otoño. But the contact, there is an email address and I can put it in the chat for everyone. It's cip@pacific.edu. That would be the email address to contact the department
because I might win the lottery and might not be there. Dice que les van a dejar el contacto ahorita en el chat, ¿ok? De la persona con la que se pueden contactar, porque dice que a lo mejor si se gana ella la lotería, pues ya no va a estar aquí, ¿verdad? Pero dice que el contacto es cip@pacific.edu, ¿ok? Entonces, por favor, ahí está en el chat ahorita, ¿ok? Es la persona con la que, o el email en el que se pueden contactar. Any other questions? Don't be shy. It's okay. ¿Alguna otra pregunta? No tengan miedo. I have a question about the housing. Yes. So the students in the CIP program, they get free housing too, included in the package. Mi pregunta fue, los estudiantes que están en el programa de CIP, ¿les dan vivienda conjunto con en el programa? Thank you for that question. It is a separate application. So once you're accepted into the program, we will send you an application to see if you want to apply to live on campus. And I will say a lot of our transfer students are living on campus, even during COVID. Of course, they have restrictions, but they are living on campus. Ok, entonces dice que básicamente es una aplicación separada, ¿verdad? Entonces aplican al programa de CIP y luego en la misma universidad les ofrece la aplicación de vivienda, para que tengan la opción de vivir ahí. Y dice que ahorita muchos de los estudiantes que se han hecho, se han transferido para allá, para el programa de CIP, muchos están viviendo allí ahorita. Entonces dice que obvio, ¿verdad? Con restricciones por lo que está pasando con la pandemia y todo eso. Pero básicamente es la aplicación separada y ya después puedes vivir ahí. So then not necessarily if the student is accepted into the CIP program, they're not necessarily guaranteed housing, right? Not necessarily. Usually, I'm just going to use the word usually, they get into housing. I can't guarantee it, but when you apply, yeah. Ok, dice que le pregunté, no necesariamente cuando un estudiante está aceptado al programa de CIP, quiere decir que le van a dar la vivienda, ¿verdad? Dice, no necesariamente, dice, pero usualmente los estudiantes que aplican para el programa de CIP los aceptan para vivir allí en campus, en el campus. Okay, thank you. I have a quick question, if I may. I'll ask my question in English and then in Spanish. Talking about housing, when they are given the grant for housing, are they required to live on campus? I know some of those requirements at Pacific are to certain programs and certain majors. So I was wondering if they do receive that grant, do they have to live on campus or can they find housing on their own? Mi pregunta fue de que la mayoría de las veces cuando se otorgan estas, por ejemplo, el grant para que dan, ayudarles con Marisol, ayúdame, housing, con vivienda. Con la vivienda. Sí. Mi pregunta es, ¿los estudiantes están requeridos vivir en la universidad o pueden conseguir apartamento fuera de la universidad? Porque hay muchos programas, incluyendo muchas licenciaturas, donde les requieren estar en la universidad y no afuera de la universidad viviendo. Thank you for that question. That's an awesome question because the way it's set up, it's a grant for the housing on campus. It would be awesome if we could give a grant to help pay your living expenses outside, because I do know some students that could use that, but it's just for on-campus housing. Sí, dice que la ayuda es básicamente para que vivan allí, adentro en la Universidad del Pacífico. Dice que sí estaría bueno, ¿verdad? Darles la ayuda para si quisieran agarrar un apartamentito u otro lugar fuera de la universidad, pero la ayuda esta es en específica, cuando les ayudan con lo de la vida, es para que vivan adentro de la universidad. Alicia, if I may, besides the example that you gave us from your previous student, what else would you recommend for our students here? Because I noticed that
And I appreciate that example because oftentimes we, when I write letters of recommendation for anything, you know, scholarships or jobs or whatever the students ask for, you know, I'm always emphasizing community service, right? Besides your academics, which, you know, very important, but I'm also emphasizing community service, community service. So can you give us more examples on how our students could be more competitive? I'm not saying they're not, I'm just saying like, you know, for them to have a high chance of getting into your program. And also the impact that you mentioned, does the impact have to be for that student specifically, or the impact that the student had on society? So if you can clarify that for me, thank you so much. Y dice, el profesor se preguntó que sí, dice que él tiene muchos estudiantes, ¿verdad? Que él siempre les dice, hagan servicio a la comunidad, hagan servicio a la comunidad. Pero dice que aparte del ejemplo que ella nos dio ahorita del muchachito o de la tutoría, ¿verdad? Que hagan servicio a la comunidad con tutoría. ¿Cuál otro servicio a la comunidad sería como un competitivo, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Este se va a mirar bien en tu aplicación, este te va a llevar, tienes más chances de meterte con este tipo de servicio a la comunidad. Dice, ¿nos podrías dar otros ejemplos, verdad? Y también está preguntando que si el impacto que tiene el servicio a la comunidad que hace el estudiante, ¿a quién tiene que impactar? ¿Al estudiante o a la organización, al colegio, a la comunidad? ¿En dónde estaría el impacto? Go ahead, Alicia. I love this question because a lot of our students get dismayed because they feel like they don't do enough. When I say impact, it could be, I'm looking at the impact to the community, impact to humans. I'll let you translate that, and then I'll go on. Dice que le gusta mucho esta pregunta porque dice que muchos estudiantes se desmayan, ¿verdad? Y se ponen así todos frustrados porque dicen que no estoy haciendo lo suficiente con el servicio a la comunidad. Pero dice que básicamente el impacto tiene que ser a la comunidad, a la gente. Impact to our pets. We have a lot of people that volunteer at the shelters, the pet shelters. So you have the pet shelters, you have the homeless shelters, you have students that are here. You can volunteer at Empowering Women. You can host some of these events. That is impactful to our community. The way to set to me, the way for a student to set themselves apart from another student is being passionate and love what you're giving. Ok, entonces dice que, miren, por ejemplo, también la comunidad, no solamente ¿verdad? A los humanos, pero también a los animalitos, ¿verdad? Hay muchos lugares donde llevan a los animalitos a servicio a la comunidad ahí con los animalitos. Las gentes que no tienen casas ahorita, ¿verdad? Las personas que están homeless, ¿verdad? Que no tienen casas, no tienen viviendas. Estudiantes aquí en el colegio, dice que, por ejemplo, lo que está haciendo Empowering Women, ¿verdad? De que están ahorita impactando a la comunidad de una forma positiva. Puedes hacer servicio a la comunidad aquí, ¿verdad? Básicamente, algo que te haga que sobresalgas de otros estudiantes, algo que hagas con pasión, con amor, que sirvas, ¿verdad? Eso es lo que te va a diferenciar, ¿verdad? De otros. Another way is the personal statement. So again, your students could host an event like this with students that are graduating and talk to them about writing their personal statements. The personal statements are key also. So those are so important for all students. So if students got together with, say, Empowering Women and hosted a personal essay workshop, that's impactful because that's helping students who may not know that a personal statement or their essay is important, and it is for any college.
También el ensayo personal, chicos y chicas, ¿ok? Por ejemplo, digamos que tú te haces voluntaria o voluntario para hacer un taller de cómo escribir un ensayo, ¿verdad? Aquí en Empowering Women, ¿verdad? Que les enseñes cómo escribir un ensayo personal. Eso, o sea, está impactando a los estudiantes, está impactando a la comunidad, ¿verdad? Pero más que nada, lo que pongas en el ensayo personal también va a impactar tu aplicación también. Entonces, cuando tú eso es clave cuando tú el ensayo personal y que tú, por ejemplo, digamos que hagas talleres que les ayuden cómo hacer un ensayo personal exitoso, ¿verdad? Eso también aquí con las personas aquí que estamos en Empowering Women, eso te va a ayudar también a que tener un impacto. Thank you. Esther, you have a question? Or was that your hand up from a while ago? Sí, ya se cansó. Yes, it was my question. It was my question from Ya bájala. Put it down, Esther, put it down. I thought she has been like this for a long time. Otras preguntas que tengan por ahí. Any other questions? I love this forum. Dice que le encanta este forum. ¿En forum en español cómo se dice? Ay, perdón. ¿Forum? ¿Forum? Foro. Ay. Oh, el foro. Ay, ya casi. Yo tengo otra pregunta, Marisol. Siempre la pregunto en cada oportunidad que tengo. Nuestro caso, nosotros ya no tenemos 20 años. Estamos ya en otra etapa donde somos mamás, tenemos hijos, la casa, tenemos más responsabilidades y nos cuesta mucho más terminar un objetivo en una escuela o en un colegio. ¿Qué oportunidades reales, digamos que sea realista, de alguna de nosotros en terminar el colegio y después aspirar a una oportunidad en la Universidad del Pacífico? So, la pregunta era, ¿qué oportunidades reales? Sí, o sea, sí, el programa está diseñado para cualquier edad, para cualquier tipo de estudiantes. Si de alguna forma nuestra situación, como en el caso de ESL, aporta un peso o una decisión para entrar al programa. Okay, so Alicia, this question is in regards to this particular population, the ESL students, right? So Diana wants to know, we're not 20 years old, right? We're parents, we have kids, we have responsibilities, all kinds of stuff. And on top of that, we are ESL students, right? So in reality, if you can just give her like a reality check, right, per se, is this like something realistic for our ESL students to pursue, like right now, or what are the odds of them getting into the CIP program as an ESL student? Okay. I love that. ESL, do not let that define you, right? You're bilingual. That's awesome. Don't let that define you. Don't let that hold you back, right? The odds of you getting into the program, it's very hard to say because it really depends on you and what effort you put in. We have many students and English is not their first language, but they're here and they deserve to be here, just like you as a student. Ok, pues una respuesta muy buena. Dijo, mira, no dejes que el que tú seas un estudiante de ESL te detenga, ¿verdad? O de que eso defina quién eres tú, ¿verdad? Dice que no te detenga porque eres bilingüe, ¿ok? Pero dice, tenemos muchos estudiantes que su primer lenguaje no es el inglés. Tenemos muchos estudiantes que su segundo lenguaje es el inglés. Dice, pero la están haciendo, lo están logrando. Pero dice que todo depende del esfuerzo, del empeño que tú le pongas entrando a la universidad. De eso es todo, dice, depende de ti. Pero que no te detenga eso de que tú estés en el programa de ESL, de que tú pienses que no la vas a hacer. Depende del esfuerzo que tú le pongas. And Okay, gracias.
I also want to add, when, again, I think I said this earlier, when I started school, I was on welfare. I was receiving care benefits, EOPS vouchers that got me through Delta. When I transferred to UOP, I had twins. If I needed to, I would take them to class with me. You gotta, it really depends on you and what you're going to put into it. Dice que ella también, otra vez vamos a lo mismo, dice que cuando ella empezó el programa dice, ella tenía un montón de cosas en su contra. Ella estaba en welfare, ¿verdad? En asistencia pública. Y luego tuvo cuates, dice que tuvo cuates y a veces se los tenía que llevar a la clase, dice, para terminar sus estudios, dice. O sea, ella también tuvo muchos obstáculos, pero eso no dejó que ella también pudo haber dicho, no, pues no se pudo, ¿verdad? Pero ella hizo todo el esfuerzo, todo lo que pudo para poder terminar lo que ella quería lograr. Y entonces también nosotros como mamás, el hecho de ser voluntarias en las escuelas de nuestros hijos, también puede ser otro ejemplo para lo que ellos consideran en este programa. So Diana is saying that in many cases, right here, that we have parents here that they volunteer at their elementary schools, the local elementary schools. Would that be something that would count towards the CIP? Most definitely. The impact that when you're volunteering at a school, look at how many young lives you're touching. That impact is powerful. Claro que sí, dice definitivamente, porque dice que cuando tú haces voluntaria en una escuela, fíjate todas las vidas chiquitas de los niños que estás impactando, fíjate cómo los estás impactando. Entonces, definitivamente esa sí es una buena forma. I'm agree. Thank you, Alicia. Gracias, Marisol. Gracias. Also, very quickly, if I'm not mistaken, is this not the program that astronaut Jose Hernandez graduated from? Y si no me equivoco, que este no es el programa del que se graduó el astronauta José Hernández. That is correct. He's a proud graduate of CIP. Yes. Claro que sí, él es un graduado orgullosamente del programa de CIP. So just for advertising, just for Pacific, yeah, he's kind of like our token, right? And he comes from immigrant parent, and he successfully finished the program. And so I was at Pacific for about 8 years working there, and so he was our pride and joy. I was at the engineering and computer science department. Le estoy diciendo que José Hernández viene de padres inmigrantes, trabajadores de agricultura, entonces era como nuestra medalla de oro para términos marketing, ¿no? Para usarlo y que todos podemos. Entonces, si él pudo, que también viene de padres inmigrantes, entonces todos nosotros también podemos. And you know, not using him as a token, but he's an example of many of our students. So again, with ESL, don't let that define you. Don't let that be a negative label. It's a positive. Y dice que también, ¿verdad? No solamente eso, pero él ha sido como el icono, ¿verdad? De nuestra gente, ¿verdad? Pero también es un gran ejemplo de nuestra gente, porque él fue, como dice, vino de padres inmigrantes. Dice, no dejes que el ser estudiante de ESL defina que tú no vas a poder hacer las cosas, ¿verdad? Y me dijo algo más, pero se me olvidó. I forgot half of the things you said. I'm sorry. No, I think it was not you. Thank you for correcting me. It's not the word token, but he is, a perfect example of a reputation of our community. Yes. Es un gran ejemplo, ¿verdad? De nuestra comunidad, ¿verdad? El doctor José Hernández. And I also want to add, as far as being a parent, again, I had younger children. When I volunteered in the community, I took them with me. And now that they're older, they volunteer. You plant that seed and they carry it on also.
Y hablando acerca de papás, de ser voluntaria, dice que ella tuvo niños chiquitos, ¿verdad? Cuando estaban en el colegio. Dice que cuando ella hacía servicio a la comunidad, ella se los llevaba. Y dice que ahora que ya sus hijos están grandes, ahora ellos hacen lo mismo con sus hijos. Se los llevan también, hacen servicio a la comunidad y se llevan a sus hijos. Dice, tú plantas esa semilla cuando tú haces cosas así. Tú la plantas para sus siguientes generaciones. Ok. Tengo una pregunta, Marisol. Cuando las personas hacen servicio comunitario, ¿cuenta ya sea adentro del país y también afuera o nada más adentro del país? O el que se hace afuera también en otros países. Gracias. So one question Marisela's asking, when people do community service hours, do you only count the community service hours that you did here in this country? If they did something else in another country, would you take that into consideration, or is just whatever you did here in this country? We will take that into consideration. That's an awesome question. The only thing is when you do your application for CIP, we ask for a letter. As long as you can get a letter saying you did the community service elsewhere, that's all we need. It's fine. That's what I'm saying. Like with the virtual, the way we are now, someone could technically do their community service out of the country via Zoom. We're okay with that. It's fine. The impact is what we're thinking. That's what we focus on. Dice que sí, que eso te puede ayudar a que impacte tu aplicación, porque no importa dónde estés haciendo ahorita el servicio de la comunidad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Puedes hacerlo en otro país, en otro continente o qué sé yo, pero dice, lo más importante es que te van a pedir una carta donde verifiquen que sí hiciste ese servicio a la comunidad. Mientras que tengan esa carta, dice que todo está bien, pero es básicamente el impacto que tienes, el impacto que tú vas a tener haciendo el servicio a la comunidad. Y si alguien lo puede verificar con una carta diciendo que tú hiciste X en X país, entonces es básicamente en la aplicación, cuando estés llenando la aplicación, tienes que meter esa carta también. Okay. Muchas gracias. No recuerdo si se habló de un promedio, ¿se ocupa un promedio mínimo para entrar al programa? Did we mention anything about the GPA in order to be eligible for this program? No, we did not. With the program, we don't look at the GPA. However, you have to be accepted into Pacific. They look at the GPA, but for our program, we do not. Ok, entonces miren, el grado de promedio, el programa en realidad no mira tu grado de promedio, ¿ok? Pero para que tú puedas calificar para el programa, tienes que haber calificado primero para la Universidad del Pacífico y ellos sí requieren un cierto promedio, ¿ok? Entonces, mientras que tú cumplas con el promedio de la Universidad del Pacífico, entonces ellos en realidad no les importa si tengas un promedio muy alto o muy bajo. Mientras que tú cumplas con el promedio de la Universidad del Pacífico. Thank you. Una pregunta, Marisol. Y en ese sentido, ¿cuál es el promedio que pide la Universidad del Pacífico para entrar? Okay, so in that case, they're asking what is the GPA, minimum requirement that the UOP asks from a student? Very good question. I'm not in admissions, but I can tell you that for our Delta students, I've seen a range of 2.5 and up, but don't quote me, but I've seen it. Okay. Dice que como ella no trabaja en admisiones, ¿verdad? Por parte de la Universidad del Pacífico, dice que no sabe exactamente el promedio, pero dice que ella ha mirado muchos estudiantes del Delta que vienen con un promedio de 2.5 para arriba. Pero dice, no estoy muy segura si es ese, pero dice que ya en lo general ha visto 2.5 para arriba. Ya, también no está, ¿cómo se dice? Actualizado, pero para tener una idea.
Sí. Yes, she just wants to have an idea, but thank you. Yes. ¿Alguien más que tenga más preguntas? Ahorita es la hora de hacerlas. Any other questions? When anybody has, now's the time. Marisol, bueno, yo Okay, I think- ella mencionó que son 2 programas nada más para la maestría, ¿verdad? Las que aceptan allá en la Universidad del Pacífico, que es contabilidad e ingeniería. ¿E ingeniería abarca todas las ingenierías como, o es una en específico? Por decir, yo sí soy, me voy a ir para ingeniería en software. ¿También califica o es todas las ingenierías o solo es una en específico? Okay, good, very good question right now. So you did mention that there are only 2 majors that would qualify you to do the dual for the bachelor's and the master's through the CIP program. So one of them is engineering. So she's asking, is it all the engineering programs, or is just specific engineering programs? Because she's specifically asking about software engineer. So would that qualify, or what kind of engineering? Thank you for that question. To be honest, I know there are different ones for engineering. Blanca, if you can send me an email, I can get that information for you, because I don't want to give you the wrong answer. So just if you send that to me, I'll be more than happy. I'll put my email address in the chat and I'll get that answer for you. That is a good question, because I know there's civil engineering, software engineering, it's so many different ones. I can get that answer for you. Dice que ahorita no tienen específicamente las carreras de ingeniería, ¿verdad? Hay ingeniería civil, ingeniería de software. Entonces dice que mejor para que te dé la pregunta, te conteste más mejor, ella va a averiguar, y si le mandas por favor un email, y ella te va a mandar la respuesta, porque no te quiere dar una respuesta que no sea la correcta. Okay? We do have a chat. She says, thank you very much, Alicia. And we do have a chat. And they're asking if you can please give us a link of all the careers or the possible careers that UOP offers, please. If you know the link of any of the programs or careers that UOP, if there's a list somewhere out there, if you can please put it on the chat. Okay, so when you're asking careers, are you saying what Majors? degrees? What majors? Yeah, majors, degrees. Okay, give me It's one basically second. majors. Okay, that's not really my thing, but give me 1 second and I'll find it and I'll put it in the chat. Ok, dice que ahorita se las va a buscar, ¿eh? Ahorita se las va a buscar. Dice que esa no es su especialidad, pero ahorita la va a buscar por ustedes. Gracias, Rosa. Norma, ¿tienes alguna pregunta para tus niños? Porque ellos ya se van a la universidad. Sí, yo tengo una pregunta, mi hijo no se anima. Mi hijo aplicó a la universidad, nada más que no estaba muy informado y no puso que trabajó de voluntario. Y él no ha recibido la respuesta de la Universidad del Pacífico todavía. No sabe si lo van a aceptar o qué, o hasta cuándo tiene que esperar. Le llamó a alguien y le dijeron que tenía que seguir esperando, pero pues ya otros compañeros ya les informaron que sí los aceptaron, pero mi hijo dice, bueno, ¿me van a aceptar o no? Dice, no sabía cómo hacer, sí he trabajado de voluntario, pero no metió nada de carta. No metió la aplicación del CIP, nada más la metió para la Universidad del Pacífico.
Sí, nada más para la Universidad del Pacífico, porque la consejera de su escuela nunca le dijo, tienes que hacer esto, e incluso le pedían cartas de recomendación, y la consejera le dijo, eso no importa. Entonces, la entregó como quien dice, pues incompleta, no sé, le fue difícil, o sea, buscar a alguien que le diera cartas de recomendación, por lo mismo del coronavirus, pero también nunca le dijeron, tienes que meter la información de que trabajaste de voluntario, tienes que llenar esta aplicación. Ya cuando a un compañero le dijo, es que tienes que llenar esto, lo del CIP, es algo, pues ya no alcanzó. Entonces dicen, mi hijo, ¿qué hago? Okay, so her son actually UOP, and he was never given the information about the CIP program, although he has done a lot of community service, but the counselor never gave him the information. He even got like letters of recommendation and whatnot. And we give him to the counselor would be like, no, don't worry about it. You don't need them. But he never knew about the CIP program. Now his classmates are getting accepted into the university and into the CIP program, but he has not had a response yet. So she wants to know what is need to do now, but she wants to know if he can get into the CIP program. But in regards to like the university itself, like he hasn't gotten a response, a yay or a nay. So how can he find that out? Okay, so he's applied to the university and he hasn't received a response yet? Correct. So what he can do is contact the admissions counselor. I can put his email address in the chat to follow up on his status. Could you ask her, does she know the admissions counselor's name? I can get the email address. Dices que lo que puede hacer, Norma, es que su hijo o usted pueden contactar al consejero de admisión. Y si sabe usted el nombre del consejero, del consejero de admisión de su hijo, ¿se lo sabe? No me lo sé. No. She doesn't know. No, she doesn't know the name. So what I would suggest she or he does is, hold on, let me look. There's an email address for our admissions people. I would follow up with them. If I knew exactly who it was, I would give her the information. Let me see if I can get contact. Y ahorita le va a dar el correo electrónico de alguien en admisiones. Dice que como no tiene nombre, ¿verdad? No sabe a quién usted se pueda dirigir directamente, pero dice que le va a dar un correo electrónico ahorita, ¿okay? Para que se comuniquen con él. Gracias. Okay. Marisol. Sí, dígame. Marisol, soy Elisa. ¿Le puedo compartir algo aquí a la compañera? Sí. Mira, yo también apliqué a la Universidad del Pacífico y cuando aplicas nada más a la universidad solamente te piden una carta de referencia y que hagas como un ensayo breve del por qué quieres estar en la universidad. Para el CIP sí te piden un servicio comunitario, pero aquí me dice usted que él no aplicó para el CIP, pero lo que normalmente está haciendo admissions y yo le puedo decir por experiencia, a mí me mandaron, por ejemplo, un correo diciéndole, te hace falta esto para terminar tu proceso, pero ellos te dan como updates, ellos te mantienen al corriente de tu proceso. No sé si su hijo ha recibido algún correo o nada. Pues él recibió, o sea, él nada más lo que le dicen que espere, pero sigue esperando, pero no pasa nada, no sé hasta cuándo sea el límite. El día límite para que ya diga, bueno, ya no me aceptaron. She's asking about if maybe if there like a deadline that where her son needs to be, you know what, that's it, you're not accepted. Or so what I did is because I think this needs a personal touch, so I put the email address for the admission counselor that I know that handles San Joaquin into the chat, and she can follow up with him.
What's the As far name? as, oh, go ahead. What's the name? Mario Fuentes. Mario, ok. Dice Norma que le puso en el chat, porque dice que esto ocupa como un toque personal, ¿verdad? Tienen que hablar personalmente, específicamente de su caso. Entonces, por favor, si le manda un correo electrónico a Mario Fuentes, él es el que se encarga de los estudiantes que vienen de Delta College. But I think her son is from high school, not necessarily from Delta. Is that Yes, okay? he is the high school admissions Oh, counselor. he's the high school. Okay. Mhm. Él también se And then- encarga de... Oh, go ahead. Se encarga de los estudiantes de la prepa, Mario Flores, ¿ok? Para que le mande un mensaje y su correo está en el chat. Ok, gracias. And then Y hables as far as CIP, our o solamente applications are inglés. closed. I'm sorry, I was not able to hear you. I know it went weird. So, but as far as CIP, our applications for fall, for November are closed. That's why I was doing the presentation for next year. Would he have a chance to apply for next semester or is it just for freshmen? He can apply for next semester. Ok, dice señora Norma que como quien dice, para este otoño, su hijo ya se la perdió, ya porque la fecha era de noviembre primero al 15 de enero, pero que para el siguiente año puede aplicar en el 1 de noviembre otra vez, ¿ok? Ok, gracias. And one more thing. I know we're getting close to time, but I really believe in this. We have a lot of students that go from high school to Delta. They knock out all their general eds, and then they apply to CIP as they can through Delta and come over. So that's a suggestion too. Y también dice que otra cosa muy importante, dice, tenemos muchos estudiantes que de la prepa se van al colegio Delta y agarran toda su educación general, ¿verdad? Y de aquí se pueden transferir al programa de CIP a través de Delta y así los aceptan también. Entonces ella conoce muchos estudiantes que toman ese camino de venir primero al Delta y transferirse para el programa de CIP y también los aceptan. All right. Ok. Pues son las 11:26. It's 11:26. Blanca, Marisela, I don't know what. No. Yo estoy emocionada con toda la información y muchas gracias, es todo. Marisela is very excited with all the information you gave us and we thank you so much for being here. Oh my goodness, invite me back again and again and again. I love it. Dice que si por favor las vuelven a invitar una y otra vez, por favor, porque le gustó mucho. Thank you, Alicia. Thank you. We use the same link every Friday, and we meet every Friday from 10 to 11:30. You are welcome to come anytime. If you have any information to give it to community, we're more than welcome for you just to come and give us your information and just to keep in touch with all our students, because I know they have a lot of questions, but they don't want to ask. They are shy. Yes. That's our community. Yes. But it's was very important point that you said being ESL is not, it doesn't have to be an obstacle to go ahead and get our goals and get a bachelor's and master's. We have Prof. Aguilar, he's an excellent example about it. And yes, remember students, we are smart. We don't have the English 100%, it's the only thing we are missing, but we are learning, and besides that, we have the desire to accomplish our goals, and we can make it. Yes. If we already survive in this country, I told you before, we came to this country from zero, we survived, we are alive, you have your kids, you're an example for your kids. A bachelor is nothing. You can make it. Then thank you, Alicia. The invitation is open for you anytime. Thanks for coming. They really were looking to see you, to meet you, to have a face from UOP, because it's a huge difference. We just looking at UOP, but you don't know anybody, but now we have a face. And Yes. more important, you are a face from Delta College. Yes. Yeah. And Thank Alicia, you. maybe you can join us in November when the application opens up again. Maybe, just like so that you can just remind
this group right here in particular, hey guys, get your application in, or get your high school students in, or get your sons, your daughters, so that we are aware of the November 1st deadline, November 1st open application, right? Yeah. So maybe we can have you here later. Or we can do something like this for the statement, the essays. We can do all of that. And I can bring students to help. Sí, le estamos diciendo a Alicia que nos gustó mucho su información y que es un gran ejemplo para nosotros. Le estoy diciendo que sí, a lo mejor, porque Sabrina le dijo que estamos aquí todos los viernes de 10 a 11:30. Dijo, aquí tú vente con nosotros cuando quieras, aquí te metes. Y le está diciendo a Alicia, pues si quieres te vienes como en noviembre, el 1 de noviembre, para que nos tengas al tanto de la fecha que ya se abrió y para poder, qué tenemos que hacer a nuestros hijos o vecinos o lo que sea. Y dijo ella que estaría bien, y también dice que estaría bien trabajar en un taller donde nos ayudaría como a hacer el ensayo, ¿verdad? Hacer el ensayo que nos dé la fecha desde ahorita. Marisela says, book the date right now for the workshop for the essay. She needs to book the date right now. Just let me know. Dice que nomás le deje saber, ¿ok, Marisela? Ok, el siguiente lunes hacemos el sketch y le dejamos saber el día exacto para que nos venga ese que nos surge. She'll get in touch with you Monday so you guys can do the schedule so we can do something. Okay. Sounds good. Thank you, everyone. I have to go. I have a meeting. Gracias. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ok, pues vamos bien. Muy buena información. Sí, muchas gracias. Muy buena información. Bastante.